Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas al Centro de Universo. Estamos aquí nuevamente en PortAventura y es que hoy empieza el Halloween 2025, mi época favorita del año, no solamente en PortAventura, sino en todos los parques del mundo. Y quédate al final del vídeo porque te voy a contar si realmente vale la pena venir al Halloween 2025 de PortAventura. ¡Empezamos! Pues ya estamos entrando en PortAventura y ya de entrada lo que vemos son cambios bastante importantes. Normalmente cuando entrabas aquí encontrabas pues un mamotreto, y perdón por la palabra, que tapaba toda la vista, había como, bueno, tematización muy genérica, pero por primera vez en años, como dijo Walt Disney no, como dijo Frozen. Como dijo Isabel Pantoja. Pecadora. Pues tenemos tematización de Halloween, pero que va bien con cada área, porque tenemos aquí pescadores, bueno, no sé si son pescadores, son los típicos ancianos de un pueblo que están aquí sentados. Incluso vemos una persona con el traje regional un poco de Cataluña, más o menos, que se le parece, pero es una pasada y fijaros el éxito que está teniendo, que mucha gente se está haciendo la foto con esto y además parece que se confirma que en PortAventura hay una persona con buenas ideas que se le está haciendo caso, porque llevamos ya una temporada en cosas de tematización por lo menos, que está muy bien, así que en este sentido nada más entrar, la imagen ya es buena. Ya luego hablaremos de pasajes y de todo eso, pero si nos centramos en tematización, este año hay novedades y a mí de momento me encantan. Sigamos, venga. Bueno, por si os lo preguntáis, en la tienda no hay merchant de Halloween aparentemente, pero bueno, está decorada pues con cositas y tal. Está bien, mira, es como la típica tienda de pueblo que te la decoran así con cositas levemente y está bien. Lo que sí que he visto que hay como un mostrador de taquis que sí que está tematizado. No está aquí, está allí. Perfecto, gracias, Emma. Bueno, y las clásicas calabazas, como siempre hay un montón. Hace años creo que PortAventura compró un terreno en Riudoms para plantar sus propias calabazas y creo que sigue siendo así, ¿vale? Porque si no, imaginaos el gasto. Esto que te voy a decir ahora es solo válido si vienes el último día de Halloween. El último día de Halloween dejan a las personas llevarse las calabazas. Solo el último día de Halloween, que siempre está el típico cutre, con perdón, que lo ves con la calabaza por ahí y acaba reventando el suelo. El último día de Halloween, que es el no sé qué de noviembre, te puedes llevar las calabazas a casa y si tienes valor te puedes hacer un puré de calabaza. Ahí ya como quede es cosa tuya. Y estarás viendo ahora mismo en el vídeo que está lleno de gente. Este vídeo se está grabando el primer día de Halloween, estamos a día 20 de septiembre, pero ya te voy a contar que si vienes en Halloween lo más seguro es que te encuentres el parque a reventar si vienes en fin de semana, que seguramente es cuando vendrás. Entre semana no hay absolutamente nadie, pero es que entre semana tampoco hay casi ni pasajes ni espectáculos apenas, con lo cual si tienes que venir en Halloween y es en fin de semana, como será seguramente, pues hazte la idea que vas a hacer muchísimas colas. Yo creo que de una hora a hora y media no va a bajar nada. Así que si vienes, ten en cuenta que vas a pagar por la entrada, vas a pagar por el express y si quieres hacer los pasajes vas a tener que pagar por los pasajes. Así que sale a cuenta si te gusta el Halloween de PortAventura, sí, pero bueno, tienes que pagar, ¿de acuerdo? Venga. Y hoy en equipo de investigación hemos descubierto que en el canal entre Mediterránea y el Waitanport de China, debajo del tren, o sea, del puente del tren de Mediterránea, hay un cadáver de un tótem polinesio. ¿Lo habrán puesto como tematización de Halloween? Dejádmelo en los comentarios. ¡Me caso! Y lo que estoy viendo de momento, ahora estamos ya Far West camino a Penitence, es que lo que es la tematización de Halloween no se ve muy cargada como otros años se veía todo cargadísimo. Antes daba la sensación de que, yo qué sé, si tenían una calavera azul, pues la metían donde podían. Y ahora pues parece que más o menos han controlado este afán de que esté todo tan cargado. Una de dos, o no lo han cargado tanto, o puede ser que al ser el primer día, pues todavía no hayan puesto toda la tematización. Yo espero que se quede así, porque así sutil queda bien, si no ensucia un poco la esencia de lo que es el Far West como tal, ¿no? Que a lo mejor hay cosas que no pintan nada y que no hacen falta. Yo así lo veo muy bien
Al final es cuestión de gustos y no sé, si a ti te gusta más cargado con más cosas, pues déjamelo en los comentarios y lo hablamos. Araña Exime. Bueno, ya estamos acercándonos a Penitence, al pueblo del Far West, y ya estamos empezando a ver las típicas telas que a mí nunca me han gustado. Cosa de gustos, ¿vale? ¿Es una carrera de sacos? ¿Parece? Sí, es una carrera de sacos. Madre mía. Me encanta porque los esqueletos siempre ha sido un clásico del Halloween, porque están haciendo cosas así divertidas. Y es que se están haciendo, o sea, están innovando un poquito. Están experimentando hacer escenas que en la era digital en la que vivimos, que todo hay que fotografiarlo, pues bueno, está guay que hagan espacios de este tipo. También igual con las plantas de maíz aquí secas, le dan ese toque ya clásico del parque, del Far West, que bueno, tiene tanta personalidad y que ya tanto lo asimilamos a esta época. Y ahora que nos acercamos al Iron Horse, que es el restaurante de servicio a mesa del Far West, uno de los más populares, vemos que hay un menú especial para Halloween. Este menú, pues vemos que tiene pues un hummus de pimientos del piquillo, así de entrante, brie de Penitence con lechuga y salsa de frutos rojos, la hamburguesa de pollo frito, tostadas crujientes de pescado, vacío a la parrilla, y de postres hay tarta de zanahoria, panna cotta y un semifrío de nata de mango y viruta de chocolate por 29,90, ¿vale? Si tenéis pase, pues un 20% menos, con lo cual 29, ¿29 qué? 29,90, 29, o sea 30. Sí. Y ahora que estoy hablando de comida, pues te recomiendo que te mires los vídeos de Comiendo en Portaventura. Ya hay publicados 2 hasta la fecha. Tenemos el vídeo de comiendo en Racó de Mar, en Mediterránea, donde me pido casi toda la carta, y también otro vídeo comiendo en el restaurante Cabalino de Ferrari Land. Próximamente van a haber más vídeos de Comiendo en Portaventura y vemos que Far West está lleno de vida en Halloween. Parece que hay algún ente maligno que quiere matarnos. Bueno, me encantan estas cosas, por favor. Spadei. A mí me gusta, sí. Molt bé, ¿eh? Sí. Bueno, son detallitos. Está bien. Y adentrándonos en el Far West, tenemos en el Salón de Penitence el espectáculo de vampiros, que es un clásico que lleva ya bastante tiempo. Si todavía no lo has visto, pues bueno, es una parada interesante para reponer fuerzas, tomarte algo y ver, pues bueno, unas coreografías bastante trabajadas, una historia que más o menos tiene sentido y bien, algún truco de magia que puede llegar a sorprenderte, más o menos. No es un gran espectáculo, pero nunca está de más. Bien, pues a las afueras de Penitence, justamente delante del cementerio, tenemos lo que es un pasaje. Yo diría que es realmente un pasaje, porque si compráis lo que es el acceso a los pasajes del terror de este Halloween, veréis que Hysteria en Boot Hill no entra, porque Hysteria realmente no es un pasaje, es una atracción fija que está aquí, de terror, pero que si queréis hacerla aparte de los pasajes tenéis que pagar los 7 euros que cuesta. Bueno, desde 7 euros, con lo cual si os cobran 10, pues pueden cobrarlos, ¿de acuerdo? Yo lo hice el año pasado, es una experiencia que si no has utilizado nunca realidad aumentada, te recomiendo porque es realmente interesante y mezclarlo con el terror está muy bien, la verdad, yo lo recomiendo y si vas con amigos mucho mejor. Sigamos. Y aquí tenemos uno de los pasajes, yo diría de los mejores pasajes que tiene PortAventura por Halloween, que es la Muerte Viva. La Muerte Viva, tenéis aquí los horarios, normalmente abre a las 11, de hecho ahora ya está abierto y vemos que el parque está a reventar de gente y no hay nadie para acceder a este pasaje. A ver, el pasaje, no os voy a engañar, no es lo mejor del mundo, pero la verdad que dentro de lo que hay en PortAventura yo diría que es de lo mejorcito que hay. Más que nada porque los espacios que tiene están bien, no muy bien tematizados, no es muy abundante, pero tiene rincones que están bastante bien, tiene zonas oscuras, tiene rinconcitos pues con velas o con... Bueno, yo lo recomiendo, la verdad.
Si lo comparáis con el pasaje que había en Horrorland, que también era de México, que creo que se llamaba Día de Muertos, evidentemente aquello es otra liga, ¿vale? Pero si nos centramos en el nivel que hay en PortAventura, pues es de lo que está mejor. No hay grandes sustos con grandes escenografías de luz ni de sonido, pero bueno, encontrarás a alguien pegándole un barril luego gritándote y a lo mejor te asusta. Y aparte de este pasaje, PortAventura cuenta con otros, como puede ser la leyenda del rey caníbal que se encuentra donde está Angkor. Es un pasaje con escenas realmente bastante potentes, no con una gran cantidad de sustos, pero la verdad es que está hecho un espacio que es realmente impresionante, así que vale la pena hacerlo. Y por otra parte, tenemos el pasaje Rec, que ya es un clásico de PortAventura, lleva mucho tiempo. Este pasaje tiene una gran cantidad de escenas muy reconocibles, muy icónicas de las películas de Rec y puede que te lleves bastantes sustos. Tiene zonas que están muy oscuras, por caminos bastante estrechos, con mucho humo y la verdad es que tiene escenas realmente impactantes. Sin lugar a dudas, si no has entrado, tienes que entrar. Y si alguien pregunta por los precios de los pasajes en este Halloween, los pasajes se pagan individualmente. Por ejemplo, tenemos la leyenda del rey caníbal que está en Angkor, vale 10 eurazos, la muerte viva 8, Rec Experience, que ya lleva en PortAventura pues unos cuantos añitos, 8 euros, empezó hace años valiendo 5, y tenemos Isla Maldita que cuesta 14 euros. Digamos que según cuando vengas y según los pasajes que haya abiertos, puede ser que haya 2 pasajes abiertos o que haya 4 si vienes en fin de semana, es a partir de 27 euros. Tened en cuenta que el precio este es variable. Y si lo compras en tienda me ha dicho que tiene un precio distinto a que si lo compras online, con lo cual yo te recomiendo que vengas aquí al parque, veas los pasajes que están abiertos y en función de lo que te interese, pagues una cosa u otra. Por cierto, Isla Maldita está solamente disponible a partir de octubre, porque cuando se está grabando este vídeo, Costa Caribe todavía está abierto. Los fans de Coco tenéis una cita, aquí con la señora protagonista de la peli. No es Disney, pero si quieres, si lo imaginas, aquí lo tienes. Más barato. Y para los que nos quejamos del calor, que lo sufrimos mucho, aquí en PortAventura han instalado estos rinconcitos de esta niebla artificial, pulverizadores de agua, que la verdad que se está aquí extremadamente fresquito. Me gustaría verlo si en Navidad lo desactivan. Yo espero que sí. Y si no lo desactivan, pues tendremos un punto de nieve precioso. Pero vaya, fijaros. Muy bien, aquí es un rinconcito perfecto para que la gente se siente, tome el fresco y, bueno, tiene también un ambiente así bastante guay que en Halloween, pues, está bien. Y obviamente no estoy hablando de ninguna atracción de Halloween ni de ningún pasaje cuando hablo del Templo del Fuego. Pero el Templo del Fuego es la atracción perfecta para vivir en Halloween. Mirad la cola que hay, porque el templo es una de las atracciones que nos quedan tal cual se hizo por parte de Universal Studios. La calidad que tiene, aunque los efectos no funcionan al 100%, es increíble, así como su historia y su tematización tan perfectamente bien integrada y terminada. Templo del Fuego, mi consejo para este Halloween 2025 en PortAventura. Y siguiendo con los shows, aparte de Halloween Factory, que todavía no estaba disponible cuando grabé este vídeo, tenemos el show de West Blood Frenzy, que es un espectáculo, bueno, el de toda la vida, de Fort Frenzy o el Bang Bang West, como lo conozcáis mejor, donde, bueno, es un espectáculo de acción, con vaqueros, con monstruos, donde puedes vivir ciertos efectos especiales, tanto de los actores con sus acrobacias, como algunas explosiones, y siempre con un toque de humor muy, muy marcado. Sin lugar a dudas, bueno, es un lugar divertido para parar un poco y recargar las pilas. Y ahora que nos estamos acercando a la zona de China Baja, tenemos aquí la zona de Truco o Trato. Truco o Trato es un pasaje infantil que, si conocéis el pasaje de Navidad que hay en PortAventura, pues es del mismo estilo, pero dedicado al Halloween.
no hay ningún tipo de susto, no hay monstruos que den miedo, porque está dedicado a los más pequeños de la familia, con lo cual, si tenéis niños pequeños, podéis acceder a este pasaje, si no los tenéis, también podéis acceder, y tiene un horario de apertura que lo podéis encontrar en los carteles que hay repartidos por el parque. Se llama Truco o Trato, lo he probado y te lo puedo recomendar porque aunque seas mayor, aunque seas un niño mayor, es una experiencia bastante divertida que no está nada mal. Además, hay un DJ que está amenizando la espera, aunque sea en el sol, y es una experiencia muy recomendable. Que, por cierto, esta experiencia está incluida con tu precio de la entrada. No tienes que pagar ningún suplemento para entrar, por fin, gracias a Dios. Sigamos. Vale, pues acompañadme a ver qué es lo que encontramos. Tenemos aquí a alguien que está un poco tieso. Buenas tardes. Hay una niebla un poco misteriosa, así porque sí, ¿eh? Recuerdo que esta experiencia también es completamente, bueno, no gratuita, pero sí que está incluida con el precio de vuestra entrada. Aquí tenemos presuntamente al emperador protegiéndose del sol de Salou. Bueno, sol de Salou no, sol de la China imperial. Estamos en la China imperial. Mira, está bien que se esconda por aquí atrás para asustar un poco a la gente. Esta al final es sin duda la mejor manera de aprovechar un espacio como este, que es verdaderamente increíble, con todos los bambús, la tematización de China, con 4 máquinas de humo puestas con gracia y una buena compañía. Tenemos aquí, pues bueno, unos Kerzon que si se hiciese de noche yo creo que estaría mucho mejor, porque, bueno, ves venir a los que asustan, pero bueno, igualmente ves que la gente... La gente se pone completamente en el papel, aunque los veas venir, ¿eh? Y, bueno, las escenas son bastante chulas. Como veis, es una experiencia que la puedes hacer caminando. Si te quieres parar, te puedes parar, puedes ir a tu ritmo, puedes ir rápido incluso si quieres. Hay otro. Bueno, al final está hecha con elementos temáticos que han ido reaprovechando de hace bastantes años, pero bueno, antes de leerlos en Mediterráneo Almacén, ni tan mal. Wow. Lo que sí que hay que decir... Hola, máquina de humo, ¿qué tal? Encantado. Lo que sí que hay que decir que por lo que hace al maquillaje, el maquillaje de los personajes está muy bien trabajado. Los trajes, que me he fijado también, están muy bien, con lo que sí que Far de PortAventura es tema vestuario, una auténtica pasada. La música, bueno, creo que podría ser un poquito más temática, quizá, pero bueno, no está nada mal. Y lo que he dicho, si fuese de noche estaría todavía mejor. Pero bueno, no está mal para tener un poco de oferta que sea gratuita, ya que los parques últimamente obligan a pagar para ese tipo de experiencias. El hecho que sea gratis, pues bueno, pues ni tan mal. Tenéis esto gratis. Si os gusta el terror y no queréis pagar lo que vale un pasaje, es una muy buena opción.
y cuando llega la noche en PortAventura, aparte de acumularse la gente a saco por los viales, puedes disfrutar de dos cosas. La primera de ellas es la parade especial del 30 aniversario y del Halloween de PortAventura, y la que viene después es Horror en el Lago, que presumiblemente será lo mismo de siempre. Pero bueno, es una manera de alargar un poquito tu visita y tener experiencias de Halloween. Pero la cosa no acaba aquí, porque en el parque acuático se celebra la Isla Maldita, que es un pasaje con un precio aparte del pasaporte, con lo cual podrás disfrutar también algunos días, míralo en el calendario de apertura del parque, si puedes disfrutar de la Isla Maldita. Así que vamos a ver qué tal está la parade de Halloween del 30 aniversario. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some. There is nothing left to say. You're the hero of the day. This is Halloween. PortAventura mystery. There's no way I've come to see. From the start eternity. This is Halloween. PortAventura mystery. There's no way I've come to see. From the start eternity. This is Halloween. There will be no safe place to go. Who's that knocking at your door? You're the one they're looking for. This is Halloween. Pues bien amigos, hasta aquí el Halloween de PortAventura. Ha sido un día muy largo, especialmente caluroso. Además, seguramente el día que vayas a PortAventura, si es que vas, a lo mejor no hará tanto calor. Los principios de Halloween siempre son un poco calurosos. Pero bien, llegados aquí al final del vídeo, quiero agradecerte de entrada que hayas aguantado, que espero que te haya resultado interesante todo lo que te he mostrado hoy. Y a la vez quiero hacer un poco de reflexión sobre si te recomiendo o no que vengas este Halloween 2025 en PortAventura. De entrada yo te diría que si nunca has venido a Halloween de PortAventura ni has tenido muchas experiencias de este tipo, como lo que has visto en el vídeo, yo te diría que sí, que vengas y que incluso pues te compres el paquete entero pues de entradas a pasajes del terror y todas las experiencias que puedan haber en el parque, pues que intentes hacerlas, porque la verdad no es tan mal, ¿vale? Por otra parte, sí que tengo que decirte que si has venido al parque recientemente, y con recientemente me refiero a 5, incluso 10 años, quizá no te recomiendo que vengas expresamente en esta época. Te recomendaría quizás que probaras otras épocas como la Navidad. ¿Y por qué digo esto? Porque hay espectáculos como por ejemplo Horror en el Lago o el espectáculo del Salón, que son exactamente lo mismo. Incluso pasajes como el de Rec también es lo mismo. Y bien, si ya lo has hecho una vez y no te ha impresionado del todo, pues a lo mejor no te conviene repetir. ¿Que te gustó lo que viviste hace unos años y quieres volver? Perfecto. Eso sí, busca los días que no haya muchísima gente. Con lo cual, bien, aquí está la opción que tú quieras. Si quieres volver a PortAventura por Halloween, ahí está. Ahí te cuento lo que hay y lo que te puedes encontrar.
y si no, pues hay otras miles de opciones que puedas disfrutar el terror en cualquier parque de España. No obstante, piensa que aquí en Universo Ferran, si te suscribes, vas a poder ver otras experiencias de terror más extremas que la de PortAventura y con todo lujo de detalles. Así que suscríbete y activa las notificaciones para que YouTube te avise del próximo evento de Halloween. ¿Dónde? Pues aquí, donde siempre, en el centro del universo. Hasta pronto, amigos.